¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Yaikuna Judicial, un programa producido por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. La relación legal entre los padres e hijos es fundamental, ya que determina los derechos y responsabilidades de cada uno. Aunque tradicionalmente se ha asociado esta relación con hijos nacidos dentro del matrimonio, hoy en día la ley también protege a los hijos nacidos fuera de este. Entender esto es importante para asegurar que todos los niños, sin importar la situación familiar en la que nacen, reciban los mismos derechos y protecciones legales. Hoy hablaremos sobre la filiación extramatrimonial y para que nos dé más detalles de este tema, contamos con la presencia del doctor Giancarlos Montón Velázquez. Él es juez supernumerario del Juzgado de Paz Letrado de Pimentel. Doctor, bienvenido a Yaikuna. Sí, agradezco por la invitación acá y también a la gestión del doctor Edilberto Rodríguez Tanta, a fin de poder explicar un poco sobre el proceso de filiación extramatrimonial. Sí, doctor, vamos a iniciar con la pregunta básica ¿en qué consiste o qué es la filiación y por qué es tan importante que la sociedad conozca de esto? Bien, la filiación es la relación parental que existe entre padre e hijos. Entonces, apropiadamente se debería decir relación paterno-filial, porque convenientemente de hijos es filiación, pero desde el punto de vista de los padres o es paternidad o es maternidad. Entonces podemos decir, ¿no?, que es la relación que existe de padre e hijo, o de este con aquella, o de este con aquel. Entonces existen dos tipos de filiación. Tenemos la filiación matrimonial y la filiación extramatrimonial. La matrimonial, como el mismo nombre lo dice, es aquel hijo que nace dentro del matrimonio. Es decir, cuando una pareja se casa, los hijos que nazcan dentro de este se presumen que son de los hijos. Entonces ahí es una presunción juris tantum, como dicen los juristas, que admitiría una prueba en contrario. Por eso en el Código Procesal Civil existe una figura, lo que se llama impugnación de paternidad, es decir, que el padre quede expedito su derecho para que impugne si es que este hijo nacido dentro del matrimonio es o no es su hijo. Y por otro lado tenemos la filiación extramatrimonial, que es en la que se centra mayormente el proceso de filiación extramatrimonial. Doctor, hoy nos hemos reunido por la extramatrimonial, ¿no? Por la filiación extramatrimonial. Así que nos gustaría que nos exponga cómo es el proceso de filiación durante el tiempo, cómo ha evolucionado. Bien, para empezar, haré un recuento, ¿no?, del proceso de filiación extramatrimonial. Nace en el Código Procesal Civil de 1993 y se incluye en el artículo 402 y las causales para poder realizar un proceso de filiación extramatrimonial. Inicialmente inició con un proceso de conocimientos. Un proceso de conocimientos es un proceso lato, largo, complejo, y la mayoría de demandas que se iniciaron demoraron muchos años, entonces hacía que los usuarios se desistieran de poder interponer estos recursos. Luego, con la evolución, ¿no?, de la norma y de ciertos juristas, en el año 2005, con la ley 28.457, se incluyó ya como un proceso especial de filiación extramatrimonial, a fin de simplificar, ya no en un proceso de conocimiento, sino en un proceso especial, para acelerar. Y eso fue un gran avance, ¿no?, en el proceso de filiación extramatrimonial. En se estableció, ¿no?, los 10 días de correr traslado al demandado, y también se estableció ciertas pautas, pero aún era restringido. ¿Por qué? En el proceso de ese entonces, en el 2005, se interponía la demanda a la demandante, es decir, la madre, al demandado, que era el padre, pero corría los gastos de ella para pagar la prueba de ADN. Y esa es una novedad, porque en 1993 no existía la prueba de ADN, sino ciertos requisitos que indicaba el código. Pero en el 2005 ya se incluye la prueba de ADN como una prueba exacta, ciencia cierta, para poder realizar la filiación. Entonces, pero también tenía restricciones porque solamente era filiación. Entonces, ha evolucionado ya en el 2013 con la ley 29.821, que es la que finalmente rige hasta ahora, en donde varía en cierto modo, pues ahí incluye también que se podría acumulativamente la demanda de alimentos a la de filiación, y los gastos correrían solo por el demandado, en el caso de que se negase u opusiese. Y después de no apersonarse o de apersonarse y negarse pero no pagar la prueba de ADN, automáticamente se declara la filiación extramatrimonial del hijo con respecto del padre. Y ello con la finalidad de simplificar el proceso que inicialmente, como te indiqué, que era un proceso de conocimientos,
y además por el interés superior del niño, niña y el adolescente. Ahora sí, el proceso en sí. Los juzgados de paz letrados son los competentes para conocer el proceso de filiación extramatrimonial. Y este proceso consiste en presentar una demanda o incluso dar las facilidades de presentar un formulario para que acceda la madre sin abogado para poder solicitar la filiación de su hijo fuera del matrimonio con respecto del padre. Porque se entiende que el hijo es de la madre, pero el padre se desconoce, entonces tiene que demandar ello para poder reconocerlo. O sea, la madre ingresa su demanda sin necesidad de la firma de un abogado. Exactamente, solamente con un formulario. Okay. Luego se le corre traslado, se admite primero la demanda, se le corre traslado al demandado, tiene 10 días y hay dos opciones, o se opone y se puede allanar incluso, o se declara rebelde. En el primer caso, ¿no? 10 días de transcurrido, no contesta la demanda, entonces se puede declarar con resolución 2 la filiación de paternidad y acumulativamente también el de alimentos. Se pone, ¿no?, una pensión de alimentos para el menor alimentista. También podrían acumular en ese caso gastos prenatal, pre y posparto, gastos de embarazo, que son pretensiones accesorias que incluyen en estos casos mayormente. Y en el otro caso, ¿no?, en caso de que se oponga a la demanda de filiación extramatrimonial, el demandado, al ya oponerse, tiene que él indicar qué laboratorio de todos los que existan en el distrito, en este caso Chiclayo, en cuál puede realizar la prueba de ADN. Una vez que indica, paga el derecho correspondiente, se programa una audiencia de actuación de pruebas y de fijación de puntos controvertidos para el caso de los alimentos. Y en esta audiencia se actúa para extraer el ADN del papá, de la mamá y del hijo. Después de ello, 15 días hábiles quedan expeditos para que el laboratorio remita los resultados y luego se pase a autos a despacho para sentenciar. Una vez que vienen resultados, si sale positivo, se le declarará judicialmente como hijo, ¿no?, del padre, o sea, la filiación extramatrimonial. Si sale negativo, se declarará infundada la demanda y se le condenará a costos y costas. En este caso, no al abogado, en caso sea ese abogado, y si no es abogado, no continúa. Doctor, ¿existe algún proceso diferente cuando el hijo es mayor de edad? Por ejemplo, se le quiere costear la universidad o algo así. Claro. En este caso, la filiación extramatrimonial no exige un límite de edad. Particularmente, ¿no?, en el juzgado de Pimentel, he tenido un proceso de filiación de un adulto mayor de edad. En este caso era una demandante mujer de 35 años que estaba demandando a su padre por filiación extramatrimonial, ya que nunca la había reconocido. Entonces, el proceso es el mismo, similar, sino que en este caso solamente era de filiación extramatrimonial y no de alimentos, porque como no era una menor, no necesitaba de ello, ni tampoco los gastos de pre y posparto, ni gastos de embarazo. Y en este caso salió positivo, ¿no?, el ADN costeado por el demandado, declarándose judicialmente su paternidad, ¿no?, con respecto de la demandante. Claro. Y en casos de que el hijo tiene alguna enfermedad previa o no puede por sí mismo presentar la demanda, ¿no?, con alguna discapacidad tal vez. Claro, si una persona menor o mayor de edad no tiene las posibilidades de realizar la demanda, queda expedito para que un tercero, su tutor, en el caso de menores de edad, o curador, en el caso de mayores de edad, que están incapacitados para poder realizar su pretensión, puedan demandar la filiación extramatrimonial. No hay ningún impedimento y el Código Procesal lo permite. Todo, obviamente, previo haber realizado el trámite correspondiente para ser, en el caso del tutor, con una sentencia de ser el tutor legal. En cambio, en el caso de los tutores, se entiende que los padres son los únicos que podrían realizar ello, ¿no? Claro. Doctor, menciona cuáles serían las consecuencias precisas que se podrían dar culminado el proceso de filiación extramatrimonial. Bien, o sea, el proceso es corto, justamente para evitar lo que había mencionado anteriormente, porque inició como un proceso de conocimientos, y el proceso de conocimientos es un proceso largo y lato. Entonces, y como la gente se desanimaba a interponer esas demandas, ¿no?, salió esta con la última ley 29.821, en donde es un proceso especial y simplificado, en donde por la demora y el interés superior del niño,
prevalecía sobre ello, entonces lo simplificaron de tal manera que ante una negativa o respuesta o rebeldía por parte del demandado, aplazaban la audiencia, ¿no?, de actuación de pruebas como era el ADN, y era un proceso indeterminado. Entonces, por eso es que en esta última modificatoria corta ello y dice, si no se realiza la prueba de ADN y si no tiene para costearlo, entonces vamos a emitir la resolución final indicando de que es el padre y se presume que es el padre por su irresponsabilidad. Doctor, finalmente, ¿qué mensaje le daría a la ciudadanía para promover que las madres tramiten ante el juzgado de paz letrado, sobre todo el de Pimentel, ¿no? Eso, parte de la población, los procesos de filiación extramatrimonial? Bien, yo diré a la población que invitarles, ya que por desconocimiento no interponen las demandas de filiación extramatrimonial. Uno, porque piensan que necesitan abogado, claro, y no es necesario. Y dos, porque en el mismo juzgado los encargados de mesa de parte los orientan y les brindan los formularios para poder llenar, ¿no?, los datos que se requieren en el mismo y poder instaurar una demanda de filiación. Y ahora, más que en la realidad, ¿no?, de la sociedad actualmente, evitan casarse, solamente conviven o solamente tienen una relación de un momento y sus hijos quedan desprotegidos. Entonces, en ese sentido, invito a la sociedad de que acuda a los juzgados de paz letrado, que no es necesario requerir la presencia de un abogado para instaurar un proceso de filiación extramatrimonial y así el poder proteger al menor de edad, quien tiene el derecho, ¿no?, a identidad y saber identificarse quién es su padre. Sobre todo proteger a los menores, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. De nada, hasta luego. También queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado en un programa más aquí en Yaikuna Judicial. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentran como Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Con nosotros será hasta la próxima.